Nacida y criada en una familia dedicada a la política, nuestra invitada de hoy decidió asumir aquella herencia, pero a su manera. Primero con una activa participación desde el ámbito estudiantil y luego desarrollando aquel compromiso con el mundo social desde una fundación, en un nuevo rol desde el que ya ha dado que hablar. Reacia al conformismo y con una visión crítica del Estado, aun cuando eso le pueda generar algún conflicto interno. Hoy en Nuevas Voces conversaremos con Valentina Latorre, directora social de Techo. Aquí la vida no es buena. Sí, los campamentos nunca han sido buenos. La lluvia, el frío, el barro, los baños, el agua, la luz que se corta, el agua se corta. Uno va a buscar un trabajo, tú no puedes dar la dirección de acá. Lo primero que te dicen es los cochinos o los ladrones. Cuando te entregan tu vivienda, te entregan las llaves de tu casa. Pero vivir en un barrio, la palabra es muy corta para escribirla, pero muy larga para poder llevarla a la realidad. Ese contacto profundo con la familia también me hizo cuestionarme cosas que antes no había hecho, como las políticas de un gobierno, las formas en que realmente se quieren ayudar a la familia. Nos mareamos con discusiones y tomamos la decisión de cuándo voy a trabajar realmente o cuándo me la voy a jugar por esto. Hay familias como las que viven aquí que siguen esperando. Bien, y ya estamos en el estudio aquí en Nuevas Voces junto a Valentina Latorre. Valentina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación. Valentina, bueno, ya lo decíamos en la introducción, tú vienes de una familia de políticos, ¿no? Pero decidiste ir por el lado del mundo social, en el fondo. Estás trabajando ahora en Techo, que es una institución enorme, lo conversábamos, tiene unos brazos y un alcance a nivel nacional y a nivel latinoamericano ya súper grande. ¿Qué tal ha sido asumir este desafío como directora social? Bueno, yo entré a trabajar a Techo Chile a mediados del 2013, a la región metropolitana, después tomé educación y trabajo a nivel nacional y el 5 de diciembre asumí la dirección social y es un desafío gigantesco. El desafío del Techo es súper grande porque trabajamos junto a familias que viven en una emergencia constante. Sí. Pero también, como ya llevaba harto tiempo trabajando, ha sido muy bonito y muy bueno poder tener una visión del país que ya conocía desde la pobreza con las distintas oficinas regionales. Cuando tú dices es una emergencia constante, eso implica un desafío también súper de trabajo permanente en el fondo, ¿no? Aquí hay una meta, pero que pareciera que no se cumple nunca y que nunca se llega a ese objetivo total, que es terminar con los campamentos en Chile. ¿Cómo se aborda ese desafío cuando es tan grande? Hoy día, bueno, tenemos a 32.533 familias viviendo en situación de campamento en 676 campamentos a lo largo del país. Y como tú dices, es una meta que no se acaba y los campamentos van en aumento, lamentablemente. La cifra hoy día es más o menos parecida que la del 2003, hace muchos años atrás. Y también pasa por distintos factores y entre ellos está que hoy día se ve como un problema de las familias de campamento, cuando este es un problema que tenemos en la sociedad completa y que tiene que ver con cómo nos relacionamos y con qué sociedad queremos construir. Pero un problema de Estado también principalmente. Es un problema de Estado y que claramente no pasa por el gobierno de turno, sino que tiene que ver con que hasta el día de hoy no hemos podido dar las respuestas ni desde el Estado ni desde la sociedad tampoco, a una construcción distinta y que tenga desde un enfoque de ciudad a relaciones distintas entre nosotros como país. ¿Y cómo te explicas tú que un problema que es tan urgente, que es terminar con campamentos, que es darle una solución de vivienda y de calidad de vida, en definitiva, a los más vulnerables, no se haya abordado en todo este tiempo? O sea, tenemos la misma cantidad de campamentos que el 2003, en 12 años se ha avanzado tan poco. ¿Cómo te explicas tú eso desde el punto de vista de la política pública, del rol del Estado, precisamente? A ver, el fenómeno de los campamentos, el fenómeno de la pobreza es muy dinámico y es muy complejo. Como veíamos ahora en la encuesta CACEN, no pasa solamente por una medición por ingresos, sino que hay muchos factores que afectan. Y desde ahí, efectivamente, es un problema que es difícil de trabajar y de solucionar y que responde también mucho al contexto específico. Un campamento en Antofagasta, donde hay familias migrantes, es muy distinto a un campamento en Los Lagos, como es el campamento Piedra Azul. Pero sí nosotros vemos que hoy día hay un cambio de foco desde la política habitacional. Vemos que el Ministerio de Vivienda del gobierno de la presidenta Bachelet busca así desde sus pilares la integración social. La ministra lo ha repetido en muchas ocasiones y desde ahí pasa también, por ejemplo, el decreto supremo 116, que es el decreto de reactivación económica e integración social, que busca justamente eso, que la política de vivienda vaya más allá de cobertura
sino que pase por pensar la ciudad de manera distinta. Ahora, yo creo que eso es una muy buena herramienta y es un muy buen paso hacia donde caminar, pero claramente hay que focalizarlo y pensarlo desde las familias de campamento, porque hoy día no se ha dado respuesta a la problemática. ¿Pensarlo desde la familia significa incorporarlos también en la búsqueda de esas soluciones? Por supuesto, las familias son actores fundamentales en este proceso, las familias están organizadas, trabajan hace muchísimos años juntas, y sin duda alguna es fundamental que estén en este proceso también. ¿Qué has descubierto tú o qué te ha sorprendido de este tiempo que llevas trabajando en Techo y en ese contacto con las familias, con los afectados principalmente? Yo creo que uno nunca deja de sorprenderse ni de aprender cosas nuevas. A mí me preguntaban mis amigos, y para mí mi trabajo todos los días es un aprendizaje distinto. Y de las familias también uno aprende muchísimo, uno aprende de organización. Yo no sé cuántos están participando en sus juntas de vecinos hoy día en el país. A mí me pasó que me fui a vivir sola y dije, bueno, yo no le puedo pedir a las familias que se organicen y no participar de mi junta de vecinos. Entonces me fui a meter a mi junta de vecinos. Pero son lógicas que yo creo que son súper importantes también de instalar a nivel país, que pasan por relacionarse de manera distinta. Sí, como un sentido de comunidad que hoy día se está perdiendo. Probablemente. De todas maneras. Sí. Tú decías en una entrevista, el amor por el servicio público es algo que uno va aprendiendo. ¿En qué momento tú empezaste a enganchar precisamente con el servicio público? ¿En qué momento de tu vida? Ya hablábamos de que tenías actividad universitaria también, pero ¿cuándo fue que empieza a hacerte clic esto? ¿Te hace sentido? Bueno, como tú lo mencionabas, a nivel familiar siempre fue una opción lógica y como una responsabilidad el hacerse cargo por la desigualdad del país. Y en la política universitaria también uno se va haciendo cargo, pero a mí me pasó algo súper especial y que fue darme cuenta de cómo, habiendo sido voluntaria del Techo, desde el movimiento estudiantil no estaba la discusión de las familias que viven en exclusión, en campamentos y en villas de blogs, desde el panorama de educación. Como si fueran dos temas claro, muy distintos. Y que se disocian en el fondo. Hoy día la discusión de educación es una discusión que deja fuera a las familias que han sido excluidas constantemente. Entonces, ahí a mí me pasó del darme cuenta de querer trabajar en esos espacios donde hoy día efectivamente están las personas que han sido más vulneradas en nuestro país. Ajá. Y desde el ámbito universitario, ¿cuál era la mirada hacia este mundo? ¿O no había una mirada? Yo creo que nunca fue un tema. Nosotros en el movimiento estudiantil, y es lo que hoy día también se ha logrado, pasaba por instalar la problemática, pasaba por que nos hiciéramos cargo como país. Pero nunca fue un tema tampoco. Y a nosotros nos pasa en el Techo, junto a la familia, darnos cuenta de, como te decía, que la pobreza, claro, si es que las familias se van del campamento, habitacionalmente va a ser un avance. Sí. Pero todavía van a quedar muchas patitas por resolver, como es educación, como es trabajo, como es salud. Y ahí hay un desafío gigante también. Y ahí falta quizás una mirada más integral de repente del Estado en abordar todos esos temas multidimensionalmente, quizás. Es que yo creo que pasa harto también por tener una visión de ciudad, una visión de acceso, una visión de derecho a la ciudad que hoy día no se tiene. Hoy día las familias las llevamos a vivir a proyectos de vivienda que en su mayoría quedan en la periferia. Sí. Y tenemos el caso de las villas de blogs, por ejemplo en Bajos de Mena, que son familias que han sido absolutamente excluidas de la sociedad y que no tienen acceso a servicios básicos y que viven en condiciones de hacinamiento. Entonces a nosotros nos toca ver cómo trabajar proyectos de vivienda que no generen eso en las familias y que efectivamente tengan una mirada que vaya mucho más allá y que pase por una integración dentro de la ciudad distinta. En ese sentido, el rol que juega Techo, si bien es súper loable y se valora muchísimo la pega que han hecho durante el tiempo de existencia del proyecto, también se le critica un cierto rol asistencialista en algunos casos. ¿Cómo asumes tú esas críticas? Nosotros trabajamos junto a las familias desde el primer momento. Lo que nosotros hacemos es que trabajamos en una mesa de trabajo que se configura con la dirigencia de la comunidad más el equipo de voluntarios, nuestros coordinadores, y desde ahí se diagnostica y se trabaja por las soluciones. Y ahí nosotros hoy día tenemos 71 proyectos de vivienda entregados a lo largo del país. Hay muchos más de los que estamos trabajando. Además tenemos planes de educación, planes de trabajo, y pasan por este diagnóstico comunitario y por trabajarlo junto a las familias. ¿Y eso le quita el carácter asistencialista a tu juicio? O sea, eso tiene que ver con responder junto a la comunidad en la solución de las problemáticas. Nosotros jamás vamos a llegar a una comunidad y vamos a decir, esto es lo que hay que hacer. Sino que vamos a trabajar junto a la familia y nos pasa de repente nosotros, no tenemos un plan de asistencia jurídica, pero vemos junto a la comunidad cuáles son las redes que hay que activar
para que la comunidad pueda trabajarlo. Ajá. Y eso significa como una cogestión, en definitiva, de los proyectos. Es como entregarle ciertas herramientas también a la comunidad. Sí, pero sobre todo buscando la organización de la comunidad y el fortalecimiento del desarrollo comunitario. Ajá. Como te mencionaba recién, cuando las familias se van a un proyecto de vivienda, las relaciones que eran gratuitas y que tenían que ver como desde la corresponsabilidad previamente en el campamento, ahora dependen más de la formalidad, desde un comité administrativo, desde una junta de vecinos, y cambia un poco la lógica. Entonces, si es que en el proceso previo no se ha fortalecido esa organización de esa comunidad, es mucho más difícil para las familias estar viviendo en un proyecto de vivienda definitiva. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos desde el comienzo. Valentina, hace poco se entregaron en este verano las cifras de la encuesta CACEN. Hubo ciertos avances importantes que fueron de alguna manera celebrados por la comunidad política, teniendo la prudencia, por cierto, de decir, bueno, hay mucho trabajo por hacer por delante, pero se avanzó en el último tiempo. ¿A ustedes cómo ustedes vieron esa cifra y el análisis que se hizo del mundo político? O sea, yo creo que sin duda es muy loable que se disminuya la pobreza en nuestro país y además que se mida la pobreza de manera multidimensional. Sí. Estábamos viendo la pobreza de la misma manera desde antes de los 90, lo que es ridículo en el contexto país en el que vivimos hoy día. Por eso lo rescatamos y creemos que es fundamental. Pero sí es preocupante que en un país con un PIB per cápita sobre $23.000 haya un quinto de la población viviendo en pobreza, desde el enfoque multidimensional. Sí. O sea, un 20,4% es una cifra que yo decía, claro, ha disminuido, pero es altísimo. Entonces, es un tema que a nosotros nos preocupa. Ahora con esta medición, muchas familias que quedaban fuera de la medición entran en situación de pobreza, lo que agradecemos. Pero es una situación por la que hay que preocuparse y por la que hay que estar constantemente tomando acciones. Ajá. ¿Ves cierto conformismo en la clase política o en el trabajo del gobierno al momento de recibir esta cifra? Yo creo que es sin duda una cifra en la que tenemos que parar y decir hemos avanzado como país. Yo creo que es parte de lo que ha hecho el gobierno hoy día, pero también es el momento de tomar acciones y yo creo que van avanzando hacia allá también. Y lo que te comentaba del Ministerio de Vivienda, yo creo que pasa por pensar en esta pobreza que es distinta, que es una pobreza muy distinta a la de 15 años atrás, y decir, bueno, con este 20,4, que no es una pobreza de desnutrición, de analfabetismo, sino que es una pobreza distinta, ¿cómo seguimos caminando? Y eso implica incorporar otras visiones e incorporar a toda la sociedad también. Ajá. Es una pobreza, digamos, del siglo XXI, con otras características. Y en ese sentido, ¿tú crees que hubo un buen trabajo de parte del gobierno anterior también, de Sebastián Piñera? Porque fue en ese periodo precisamente en el que se disminuye la pobreza. O sea, como te comentaba también, y desde la problemática que trabajamos nosotros, el Estado no se ha hecho cargo del problema a nivel global. El Estado, no el gobierno. Más allá del gobierno de turno. Y en eso, hacia atrás y hacia adelante, todavía tenemos mucho por ver de los gobiernos que les toca asumir. Porque hasta hoy día, uno mira las cifras, dice, hemos disminuido, vamos avanzando, pero hay 32.533 familias viviendo en situación de campamento y que se van a vivir un campamento porque se ven obligadas a hacerlo, no porque quieran. Entonces, desde ahí todavía queda muchísimo por hacer. Bien, Valentina, vamos a seguir conversando de estos temas, de tu vinculación con la política también. Profundizamos en todo aquello al regreso de la siguiente pausa aquí en Nueva Voces. No se vaya. Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, conversando en este bloque con Valentina Latorre, directora social de Techo. Valentina, ¿tú estás militando actualmente en algún partido? No milito en ningún partido. ¿No? Viniendo de una familia muy vinculada a la ESE, recordemos, para quienes no saben, la madre de Valentina es la ministra Jimena Rincón, su padre Juan Carlos Latorre. ¿Esa influencia de ESE no te llevó? ¿Por qué no llegaste a militar a la ESE en algún momento, cuando podría haber sido un camino que uno podría entender como natural? A nivel personal, yo hoy día tengo mi militancia con el Techo y que me hace mucho sentido y pasa por hacerse cargo de una problemática país fundamental. Y no veo tampoco en los partidos políticos un espacio que me represente actualmente. Y yo creo que también es importante el rol que juega la sociedad civil, más allá de los partidos políticos, pensando en tantas fundaciones que hoy día trabajan frente a problemáticas fundamentales en el país. Pero en algún momento sí tuviste cierta vinculación, por ejemplo, con el NAU, dentro de la universidad, con el movimiento que lideraba en ese momento Giorgio Jackson. ¿Por qué te vinculaste con ellos en ese punto específico de tu vida, digamos? O sea, la Nueva Acción Universitaria en la Universidad Católica responde a hacerse cargo de una universidad que estaba muy elitizada, donde había muy poquita participación y que también buscaba hacerse cargo de esta reforma universitaria
de los 60. Sí. Y desde ahí era un trabajo en el que participábamos y que nos hacíamos muy responsables de la universidad y de una universidad hacia el país, pero que queda en la universidad, no pasa hacia afuera. Y en un momento histórico, además, como decías tú. Ahí hubo como signos de revitalización de la política, desde el mundo universitario, desde los jóvenes, que son precisamente los más críticos probablemente hacia la forma en la que se conducen los partidos. Y me llamaba la atención lo que tú decías, que no había algún partido que hoy día te representara, o que tú dijeras, mira, acá hay ideas que me gustan o personajes que me gustan. Esa visión crítica la tienes hace mucho rato, y cómo lo logras discutir en un ambiente familiar donde la política esté presente, cuando tus padres son precisamente representantes de ese mundo político. Bueno, yo creo que hoy día en la política hay muchos exponentes que son rescatables, otros exponentes que yo no sé si son mis favoritos, pero nunca ha sido un tema en verdad a nivel familiar. A mí nunca me dijeron, milita. Sino más bien hazte cargo del país en el que estás viviendo, y desde ahí también yo lo he ido tomando. Y hoy día desde el techo eso es lo que buscamos hacer, hacernos cargo de una problemática que es fundamental y que a mí me hace pleno sentido. También por eso estuve en el NAU, que tenía que ver con hacerse cargo, imagínate, yo soy profesora, con hacerse cargo de una educación profundamente desigual, de un sistema que ha involucrado al mercado en los derechos sociales, y desde ahí fue que me metí a la política universitaria, y desde ahí también es que entro al techo. ¿Pero tú compartes esta visión crítica que existe y esa desconfianza que existe hoy día hacia los partidos políticos? Creo que hoy día estamos en una crisis de la institucionalidad que nadie podría negar. Muy poquita gente está votando, pero si tú me preguntas a mí, yo creo profundamente en la institucionalidad. Me daría mucha pena algún día cuestionarme no ir a votar, por ejemplo, porque creo profundamente en el voto, y creo en la política como una herramienta de transformación social. Sí creo que estamos en un contexto país en el que nos estamos renovando, en el que los jóvenes también están buscando hacerse más cargo de las problemáticas que vive el país, de una sociedad distinta, de pensarnos más desde la igualdad. Y a partir de eso es que tenemos un poco esta crisis de la institucionalidad en la que estamos un poco metidos hoy día. Pero esa inquietud que sienten los jóvenes parece no tener eco en los partidos políticos, que deberían ser el canal institucional, como decías tú, para llevarla a la práctica, al cambio, en definitiva, esas inquietudes. Yo creo que hoy día, no sé, hay representantes políticos que son jóvenes también. No sé, está la Camila, la Carol en el Partido Comunista, como también están Gabriel y Giorgio desde sus movimientos específicos, pero también hay jóvenes metidos en el gobierno que están participando, que están trabajando ahí, que no necesariamente militan, y yo creo que también pasa por eso, por cuestionar lógicas que tenemos muy instaladas desde esta concepción de los partidos políticos, que hay que hacer con una militancia, con un partido político establecido. Quizás hoy día estamos cambiando como país, los jóvenes buscan respuestas distintas, y hoy día pasa harto que uno se mete más a causas que a partidos. Pasó con Hidroaicén, pasa con el movimiento estudiantil, y vemos un país que se hace más partidario y adherente de causas que hacen sentido que de partidos políticos. ¿Y eso es mejor? No sé si es mejor o peor. Puede ser más volátil también, ¿no? Termina la causa y se acaba el compromiso quizás con algún... Yo creo que lo fundamental es que este cambio de lógicas que desde mi punto de vista se ve en esta adhesión a causas, también tiene que ver con cambiar y con cuestionar lógicas que hay presentes en nuestro país. Y como te mencionaba recién, desde que los derechos sociales hoy día se transan en el mercado, hasta cómo participamos, cómo educamos, en una discusión sobre educación, cómo vamos al fondo, y que tiene que ver con el por qué educamos, cómo somos ciudadanos, cómo hoy día nos hacemos cargo, cuánta educación cívica enseñamos en los colegios. Es un problema mucho más complejo. Es un problema mucho más complejo, y yo creo que pasa por un contexto país que está cambiando harto. ¿Y te gusta este país que está cambiando? ¿Y cómo te lo imaginas a futuro? ¿Cómo lo proyectas? Hay algunos que les da un poco de miedo y hablan como de alguna crisis de la institucionalidad como un tema peligroso. Yo creo que el país que tenemos hoy día es un país profundamente desigual. A mí me toca verlo en las regiones. Bueno, Antofagasta, un ejemplo de eso, la región con el PIB per cápita más alto del país, donde se configuraron 7 nuevos campamentos en 2014. Y en este país profundamente desigual, a mí me gustaría que este proceso de cambio de contexto tuviera que ver con hacernos más cargo, con entendernos de manera distinta, con creer en ciertas lógicas país distintas, con pensar si es que yo estoy dispuesto a que mi vecino sea alguien que vive en un campamento, porque es súper fácil decir yo quiero un país distinto, un país más igual, pero cuando me toca a mí que se venga a vivir un proyecto de vivienda social,
cambian las cosas, po. Sí, claro. Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo desde otras lógicas también? Sí, no quiero la termoeléctrica, pero tampoco la quiero al lado de mi casa, pero da lo mismo donde la pongan, si que la ponen al lado de un campamento, una población, es como asumir el problema empujándoselo al resto en el fondo, y no asumirlo uno. Valentina, todo este análisis que tú estás haciendo me calza mucho con el discurso que tiene la nueva mayoría. ¿Tú te sientes identificada con este gobierno? Yo creo que este gobierno está posicionando temáticas que son fundamentales, como el intento de una reforma tributaria, la reforma de la educación, la reforma constitucional, que yo creo que es fundamental. Y pasa por ahí, por cómo este gobierno se hace cargo de las necesidades y de los temas que ha levantado la ciudadanía. Y espero que ojalá puedan hacerse cargo efectivamente y caminemos hacia un país distinto. ¿Y hasta ahora lo ha hecho bien, crees tú, este gobierno? Hay elementos que son positivos, como podría ser el considerar la pobreza de manera distinta, el empezar una discusión de educación, pero también hay mucho que mejorar, como puede ser involucrar a la ciudadanía en estas discusiones, como por ejemplo a las familias de campamento en la solución de la problemática. Ajá. Hablabas de reformas que son súper relevantes y decías la reforma constitucional. ¿Por qué es tan importante, crees tú? Hoy día tenemos una constitución que no asegura muchos derechos, son garantías que pasan desde la cobertura más que desde la calidad. La vivienda no es un derecho garantizado, por ejemplo, y es una discusión en la que yo creo que hay que estar participando y hay que posicionar distintas temáticas. Yo no sé tampoco la solución sobre ese tema en específico, pero sí creo que nuestra Constitución, y que ya resolvimos el tema del binominal, pero tiene ciertos amarres que es importante destrabar para tener una ciudadanía mucho más participativa y un país que al final del día efectivamente representa a la ciudadanía desde las decisiones políticas. Oye, Valentina, tú hablabas de desigualdad, hablabas también en el fondo de la manera de abordar este tema. ¿Cómo abordas tú esa problemática cuando surgen críticas, por ejemplo, hacia tu nombramiento en redes sociales debido a tu vinculación familiar? Lo atribuyen a algún pituto o algo así. ¿Cómo te manejas tú cuando tienes a dos figuras políticas tan importantes como papá? Yo me imagino que como cualquier persona que quiere mucho a sus papás y que se siente orgullosa de su trabajo y que se hace cargo también de su historia. Nosotros estamos súper tranquilos y con el nombramiento yo llevo trabajando en el techo 1 año y medio. Pero súper tranquilos y al final del día uno tiene que estar tranquilo con el trabajo que hace y que también es fundamental. En el proceso de elección de un director social, a todas las oficinas regionales se les pide a sus directores una nominación de una terna. Entonces también eso tiene que ver con los procesos internos que tenemos como institución. Hay gente, yo me di cuenta por las redes sociales, que pensaba que el techo era del Estado o del gobierno, pero es una institución privada y desde ahí uno está tranquilo también con eso. El otro día el diputado Roberto León decía, a raíz de la problemática en la que se había envuelto su hijo, decía, bueno, a nuestro hijo los castigan si es que están en el Estado porque dicen, bueno, llegaron ahí por sus vínculos familiares. Si están en el sector privado es pituto, como que no tienen mucha posibilidad de desarrollarse sin alguna crítica detrás. ¿Te ha pasado eso? Yo, la verdad, que no lo he sentido. O sea, claro, efectivamente están las críticas en redes sociales, pero uno también tiene que medir de dónde vienen las críticas y tomarle el peso real. ¿Pero tú tratas de tener cuidado con esas cosas? Con la elección, por ejemplo, de los pasos que vas dando en tu vida profesional que van paralelo a la vida de tu papá, por supuesto. O sea, yo creo que uno busca ser auténtico nomás y ser consciente y consecuente con lo que piensa y lo que cree. Si el día de mañana yo soy directora de un colegio municipal, me imagino que también es posible que hayan críticas, pero cuando uno está tranquilo con las opciones que ha ido tomando y cuando tienen que ver con las búsquedas que uno tiene en el país, tiene que seguir caminando nomás. Y cuando te pregunto de los cuidados, no puedo evitar acordarme de Sebastián Dávalos, por ejemplo. Bueno, ese es un temazo y ahí hoy día, bueno, la presidenta volvió hoy día de sus vacaciones y se refirió al tema, pero yo creo que las críticas siempre van a estar y uno tiene que estar tranquilo con lo que hace. ¿Tú crees que fue un error lo que hizo Sebastián Dávalos? Yo no he leído tanto del tema, también vengo llegando de mis vacaciones, no estoy tan informada sobre la problemática. Y ahí habrá que ver y tendrá que ver los fiscales correspondientes si es que hay o no hay una situación conflictiva. Yo creo que pasa más por la justicia y en estos temas, y yo creo que con esto es súper importante ser bien enfático, si es que hay irregularidades o ilegalidades cometidas, bueno, tienen que hacerse cargo de los que las hayan cometido, todos, del partido que sean, de donde vengan, sean hijos de quienes sean, y ahí la justicia es la que tiene que determinarlos. ¿Tú no esperas que quizá
o cree que la vara, desde el punto de vista del comportamiento ético, está más alta quizás para los políticos o los familiares de los políticos? Uno esperaría que alguien que está en el servicio público tenga un comportamiento ético ejemplar, pero yo creo que ahí uno tiene que juzgar a partir de los hechos, y si es que es una persona, a mí no sé, si tú me dijeras el día de mañana hay alguien cercano a ti que está vinculado a una ilegalidad, bueno, tendrá que hacerse cargo de la justicia y la persona tendrá que asumir también las consecuencias de los actos que hace. Valentina, tú decías que eras profesora, ¿no? ¿Esperas volver o entrar a las salas de clase definitivamente en algún momento? Me encantaría, a mí me gusta mucho la sala de clase. Yo estudié pedagogía porque creía y creo profundamente que es desde la educación de donde se generan las transformaciones sociales. Hoy día estoy con este nuevo desafío. Mi plan anterior era terminar el 2015 y ingresar a la sala de clase, pero ya se verá con todo su debido tiempo. Valentina, muchas gracias por haber venido a Nuevas Voces. No, gracias a ti. Chao. Nosotros nos vamos a una pausa y en minutos estamos de vuelta con el segundo bloque de Nuevas Voces. A sus 27 años ya ha publicado 3 libros. Gran parte de su vida profesional la ha desarrollado en Santiago. Sin embargo, Diego Zúñiga nació en Iquique y su ciudad natal sirve de referencia, de escenario para el desarrollo de 2 de sus trabajos. El primero de ellos, Camanchaca, recibió grandes críticas acá en Chile y también en el extranjero, donde fue traducido a otros idiomas. Hoy en Nuevas Voces conversamos con una de las plumas destacadas de la literatura nacional, Diego Zúñiga. En algún momento, me puse a escribir y como que disfrutaba mucho escribir, disfrutaba el acto como de contar historias, como de crear personajes, situaciones, recordar, porque también escribir tiene mucho que ver con recordar. Creo que la literatura, la que más me interesa a mí es la que aborda esa historia con mayúscula, pero desde los relatos íntimos, desde los relatos más personales, todo más mínimo, porque siento que a partir de eso, si uno entra en ese mundo íntimo, se puede retratar la historia con mayúsculas. Hacer un libro es una cosa que implica mucho tiempo, mucho desgaste, pero tú no pensabas en eso cuando respondí inmediatamente que sí, porque era un orgullo contar un poco, un pedazo de tu vida vinculado a un equipo de fútbol, así que cuando me lo propuso no lo dudé. Yo creo que la literatura siempre está cerca del fracaso y Camanchaca es una novela donde para mí son puros personajes derrotados, ¿no? O sea, son personajes fracasados y la literatura se mueve por eso, o sea, no tiene mucho sentido contar una historia feliz. Es una gracia que Diego Zúñiga esté con nosotros acá en Nuevas Voces. Conversábamos recién que está con harto trabajo. Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias. Harto trabajo, digo, porque Diego, además de ser escritor, es periodista, trabaja en la revista ¿Qué pasa? Tienes una editorial también y hay un libro en proceso, así que con harta carga de trabajo parece. Vacaciones no hubo No hubo. No. Oye, Diego, bueno, partamos hablando de tu trabajo. Has publicado hasta ahora 2 novelas y un libro sobre fútbol. Soy de Católica. Pero Camanchaca fue como el primero de los libros y rápidamente tuvo repercusión y buenas críticas. ¿Ha sido muy rápida la carrera o más rápida de la que tú esperabas? Ha sido rara en realidad, porque lo que pasó con Camanchaca fue particular en el sentido de que el libro se publica en el 2009 en una editorial chica, La Calabaza del Diablo, y empieza a tener más o menos buenas críticas, y luego el 2012 la agarra una editorial grande que en ese momento era Mondadori, y me dice, no, queremos volver a editarla, bueno, sacarla de Chile y que tenga una circulación más grande, y claro, todo ha sido un poco muy intenso y muy rápido. Sí. Lo editaste además bien joven. Sí, pues yo tenía 21, 22 años cuando salió el libro, y en la editorial, en ese momento las editoriales chicas en Chile no tenían tanta fuerza como ahora tienen mucha más repercusión, aparte están en todas las librerías. Sí. En ese momento era muy precario todo, entonces fue muy particular que el libro funcionó en el sentido del boca a boca, que creo que es la mejor forma que puede funcionar un libro. Seguro, y es como, me imagino también un reconocimiento más sincero quizás para ti como autor, ¿no? Claro, o sea, era gente que de pronto decía a veces que me lo recomendó otra persona, o ciertos libreros, gente como que le gustó mucho el libro, que no se cansó de moverlo, y también de esa forma el libro llegó afuera, como a que gente de afuera se interesara en el libro y todo. ¿Está traducido al italiano? Al italiano y ahora al francés, ahora este mes sale, en marzo va a aparecer. ¿Y te sorprendió que tuviera tanta repercusión ese libro? Sí, es muy raro, uno publica un libro, yo tenía 21, 22 años, no esperáis nada, esperáis que lo lea algún par de personas. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu expectativa en ese momento? No, o sea, te interesa que lo lean a mí me interesaban en ese momento ciertos lectores o escritores que yo decía, ojalá que lo lean y me digan algo.
y hay un momento donde el libro se te va de las manos, y eso es muy interesante, pues, digo, ¿Cómo porque así? como en el fondo como que tú decís, ya, este libro va a llegar a un par de lectores, pero de pronto hay alguien que te escribe de Argentina, después otro que te escribe de otro país, y tú decís, pero ¿por qué el libro está allá? Si Claro. el libro no se distribuye. Entonces, eso es muy desconcertante, así como también te das cuenta de que los libros, tú no eres dueño de los libros, pues, digo, el libro tú lo escribiste, lo publicaste, y bueno, pasa lo que... Y ahí toma vida propia. Y como toma dices una tú. vida propia. Ajá. Sí, eso es muy interesante. Diego, tú estudiaste periodismo, pero estás ejerciendo, digamos, una doble militancia. Eres periodista, Claro. pero también dedicado a la literatura. ¿Por qué partiste por el periodismo y no por letras, por ejemplo, Claro. que podría ser un camino más... Fue raro igual, yo creo que es que me pasaba en ese momento que me interesaban muchas cosas cuando, no sé, tenía 17, 18 años y no tenías y tenía un problema con estudiar literatura, es que no me gusta leer por obligación. Me parece terrible. Tenés que leer para dar una prueba. ¿Cómo lo hacías en el colegio? Era terrible. O sea, además las cosas que las formas que yo tuve un profesor de castellano que era muy genial, yo le debo mucho a él, pero obviamente que yo lo veía y él tenía que hacer pruebas de alternativa y te preguntaba por el personaje secundario del libro. Entonces tú leías el libro y no lo disfrutabas, y tú lo leías como buscando cosas para la prueba. Con la Entonces, lógica de la evaluación. con la lógica de la evaluación. Y yo tenía un miedo, en el fondo. Yo no quería matar, que era lo que más disfrutaba era leer. Entonces, y periodismo me generaba una sensación como de mayor libertad porque eran muchas materias diversas, entonces dije, bueno, probemos. Igual hay un vínculo entre literatura y periodismo que data de hace muchos años, entonces Sí. también no era que me fuera tan lejos. Tan lejos, no, sí es cierto. Me interesaba escribir igual, y el Ajá. periodismo me lo iba a permitir. Oye, ¿y cómo trabaja precisamente esa frontera con el periodismo, que trabaja sobre hechos concretos, Claro. como sobre datos, y la literatura donde tú puedes echar a volar la imaginación sin problema? En general tengo la suerte de que en la revista en que trabajo, que pasa, me da mucha libertad de escritura, digo. Obviamente que no puedo inventar cosas, pues, pero hay mucha libertad de estilo, te respetan mucho tu voz propia, o sea, la incentivan. Entonces es un lugar muy cómodo para trabajar. Digo, Sí. yo como que no es como que me tenga que poner otro traje y voy a hacer periodismo. O sea, Escribir con pirámide invertida. claro, no, nada. En el fondo es escribir lo mismo, solo que en periodismo no puedo mentir, básicamente. Sí. Digo, o sea, básicamente eso. Ajá. Pero tú dices que hay ahí como una frontera bien delgada entre los dos. entre Hay los un dos. juego, a mí hay un juego que me interesa mucho, por eso me interesa el periodismo, también lo fui descubriendo a medida que lo iba estudiando, que era una cosa que me interesaba. Es muy interesante encontrar historias reales que tú decís, hoy ni si yo lo hubiera inventado no está tan buena, digo. Claro. Entonces, y el periodismo te genera además descubrir lugares que tú por otras formas quizás no llegaría. El proceso de la literatura, el proceso de escritura es muy solitario, un ejercicio muy solitario en sí mismo. ¿Cómo Y- escribes tú, por ejemplo? No, yo ¿Cuál es tu me metodología? encierro mucho, o sea, me interesa mucho estar muy solo y bueno, rodeado de libros. Igual siempre trato de consultar cosas. Ahora, ese es el primer proceso. El proceso que viene después, el de mostrar el texto, es una cosa muy grupal. O sea, yo tengo 3, 4, 5 amigos, mi pareja también, que en el fondo, si no leen lo que yo voy a publicar, no lo publico, digo. Ajá. Dependo de ellos, en el fondo, para mí como... Pero el periodismo te permite igual salirte de ti mismo. El Sí. ejercicio de la literatura es una cosa muy ombliguista en el fondo. En cambio tú empezás a trabajar como periodista y descubrir, o sea, he tenido la suerte de entrevistar a gente que me interesa mucho, artistas, Sí. pero también investigar temas que no tenían que ver conmigo y que obviamente te aportan una experiencia que uno después puede traspasar a los libros de ficción. Bueno, esa frontera y esa doble militancia, yo creo que en el libro Racismo, que se basa en el caso de Alto Hospicio, del psicópata de Alto Hospicio, como que está bien trabajada. me da Claro. eso, ¿no? Igual es gracioso porque me interesa mucho, a pesar de que hago periodismo y todo, me interesa mucho la ficción. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo podría haber hecho un libro periodístico, o sea, podría haber ido a investigar y todo, pero yo también a veces siento que la ficción llega a otros lugares que el periodismo no puede llegar. Sí. Y al revés también. Entonces me interesa ese juego, y en el caso puntual de esta historia que pasó hace ya más de 10 años, yo sentía que obviamente hay cosas reales, que ya todos conocemos, pero me interesaba indagar en muchos rumores que habían, me interesaba indagar en otra parte, porque también me interesaba otra cosa de la historia, o sea, no solo el hecho de que es muy llamativo, un violador, 14 niñas, 14 mujeres, Sí. muertas y todo, sino como yo siento que hablaba de Chile, de un momento particular de Chile, del lugar, de cómo es el norte, no sé, son cosas que la literatura te permite llegar a partir de la ficción, digo. Sí, claro. Y en ese sentido se repite Iquique ahí como una locación recurrente. Tú naciste allá, ya lo decíamos Claro. en la introducción. ¿Échate menos Iquique? He vuelto a Iquique un par de veces hace unos meses, y lo que me pasó la última vez, fue hace 2 o 3 meses,
que sentí que no conocía la ciudad, que era otro lugar, así como... claro, 15 años ya viviendo en Santiago, ¿no? Sí, por mucho tiempo, entonces, y la ciudad es otra, digo, obviamente además hay muchos inmigrantes, y Iquique es una ciudad muy particular, entonces la SOFRI, no sé, bueno, el tema del narcotráfico y toda una serie de cosas que hacen que la ciudad sea muy oscura a ratos también, a pesar de lo bella que es, pues mucha gente va de vacaciones, las playas están muy bien. Pero sí, tengo una relación de amor y odio con Iquique, por así decirlo. Igual le debo mucho, digo, los libros, tanto Camanchaca como Racimo, creo que sí tienen una particularidad, es cómo se retrata el paisaje, me interesa mucho. Entonces, pero es un vínculo extraño el que tengo con la ciudad. Yo no sé si voy a volver a escribir sobre la ciudad después de... Sobre la ciudad. No sé. Pero el ir hacia un lugar que te es familiar, que te es conocido, aun cuando lo hayas desconocido en la última visita, pero que te es, digamos, natural, ¿surge como espontáneamente escribir sobre Iquique? Es que pasa que claro, es la ciudad donde crecí, en fondo, igual, y hay una serie de códigos que también tú te vas dando cuenta cuando ya te vienes a Santiago, que es un lugar particular, digo, vas descubriendo que no era una ciudad cualquiera, sino que tenía cosas que me parece interesante que se conozca. Lo que me pasa ahora es que cuando fui, yo no podría escribir del Iquique de ahora, del 2014, del 2015, ese Iquique no lo conozco, el Iquique que yo conozco es el de los 90. Entonces es muy particular, pero igual es como, a ratos siento que es como una ciudad que uno inventa, más allá de ciertas cosas que cualquier persona que ha estado en Iquique reconoce, es una ciudad que ya no existe, sobre la que yo he escrito, por así decirlo. Sí. ¿Y ahí cómo logras enganchar con el lector, o cómo llegas a esa complicidad que tú decías en otra entrevista, que era una de las cosas más bonitas que le podía pasar a un libro, tener complicidad con el lector? Es particular igual. Lo que pasó con Camanchaca yo creo que tiene que ver con que es una historia sobre un padre y un hijo igual. Bueno, y hay una madre igual, pero es la historia, yo creo que todos hemos sido padres, todos somos hijos. Y en el fondo como que el libro nos puede interpelar a todos de alguna manera. Todos hemos tenido problemas con los padres, de alguna forma. En algunos casos se expresan los problemas, se discute, en otros se mantiene más en silencio, se contiene, pero siento que el libro en el fondo llegó a tantos lugares por eso, más que nada, porque uno se reconoce un poco. Es terrible, ¿no? Un lector me dijo que se reconocía en el padre, me dijo, me encantó la novela, pero yo soy ese padre, me decía, y se reía, me decía, claro, el padre es un tipo terrible, entonces... Pero es muy bonito esa sensación, pues, de que el libro llega a lugares que uno no... Es una temática universal o transversal en ese sentido. En ese caso Racimo igual es un poco más particular porque es una historia más un tema... Más excepcional. Claro, más excepcional. Entonces, me interesaba en Racimo en ese caso, en ese sentido, digo... escribir una novela como tal. Me interesa mucho el género de la novela, una cosa muy como ingenua, pero yo creo mucho en la ficción y en la novela como género. En los últimos años ha ocurrido mucho que se juega mucho con la frontera entre qué es real y qué es ficción. Sí. A mí yo apuesto por la ficción en ese sentido. Entonces me interesaba en Racimo crear personajes, generar un viaje, no sé, porque la gente se metiera como cuando uno lee. Yo me formé leyendo en muchos sentidos novelas del 19, o sea, novelas muy clásicas. Quería hacer un guiño a eso, en el fondo, un poco. ¿Y qué logras con la novela que te interesa tanto? ¿Qué consigues en términos de los objetivos de escribir? Me pasaba en ese caso que quería tratar de generar en el lector las mismas sensaciones que yo he vivido como lector con otros libros. Vale. Que te impacten, que te conmuevan, que te perturben, ciertas imágenes. Me interesa mucho los libros que no se acaban en una lectura, finalmente. O sea, uno puede leer Racimo como una novela policial, si uno lo quiere ver. De hecho, ahora que llego a España se ha leído mucho así, lo leí como un thriller. Claro. Y me da mucha risa, porque en el fondo yo no soy muy cercano al género de la novela negra ni nada, desde la ignorancia, digo. Entonces, pero obviamente que una posibilidad es leerla así, otra posibilidad es leerla de un lugar mucho más político, no sé. Pues. Me gusta que el libro tenga muchas formas de lectura. Y ahí viene la vida propia de la que tú hablabas respecto a cada uno de los libros. Sí. Hoy digo, vamos a seguir conversando de literatura, por supuesto, de la escena local. Al regreso de la pausa, aquí en Nueva Voces, seguimos conversando con Diego Zúñiga. No se vaya. Diego Zúñiga nos acompaña aquí en Nuevas Voces en CNN Chile. Seguimos hablando de literatura y, Diego, quería preguntarte respecto a tus influencias. ¿Cuáles son tus lectores favoritos? ¿Eres un gran lector de partida? ¿Ese es un buen requisito para ser escritor? Yo creo mucho en sí. O sea, yo lo creo. Digo, no sé si es una
una condición absoluta, pero por lo menos a mí todos los escritores que me gustan sé que son buenos lectores o gente que, o sea, creo que lo importante es no perder la curiosidad. O sea, un escritor que no tiene curiosidad para mí está muerto. Y esa curiosidad obviamente que creo que se traduce en lecturas, ya sea lecturas contemporáneas o volver a leer a ciertos clásicos, entonces para mí es fundamental. ¿Y tus favoritos por dónde van? ¿En qué línea? Es muy variado. Por ejemplo, en el caso de Racimo, leí estuve leyendo mucha poesía en el último tiempo, que parece que no tiene mucho que ver con la narrativa, pero al contrario, está muy compenetrado, tiene que ver con el lenguaje y con la captación de ciertas imágenes. Me interesa mucho que en la novela hayan imágenes que tú, como que te queden grabadas, ¿me entendís? Y la poesía tiene la ventaja de que en 2 o 3 líneas hace una imagen y tú decís, no puede ser. O sea, yo me tengo que demorar 15 páginas en hacer una imagen que ojalá la recuerde, y hay poetas que en 2, 3, 4 líneas lo hacen. Entonces, mucha la poesía, pero también narrativa, obviamente. Bolaño, una voz que yo creo que para mi generación es inevitable hablar de él, y yo lo hago con mucho gusto, o sea, lo disfruté muchísimo en su tiempo. Obviamente que Racimo tiene algo que ver, sobre todo con 2666. Pero voces nuevas también. A mí me interesa mucho lo que está ocurriendo ahora. O sea, eso te iba a preguntar, tú hablabas de que Bolaño marcaba una generación. ¿Existe efectivamente esta nueva generación de escritores chilenos? Hay un grupo de escritores que nacieron en los 80, de los 80 en adelante, que están escribiendo y que tenemos algunas vivencias en común. Lo interesante es que no nos parecemos tanto entre todos. O sea, yo escribo del norte y hay otra gente que escribe sobre Santiago, textos más pop, no sé, Daniel Hidalgo escribe sobre Valparaíso, por ejemplo. Juan Pablo Roncón escribe textos que pueden pasar en el sur o también aquí en Santiago. Hay una diversidad de voces que me parece muy interesante, que yo creo que tiene que ver un poco con el producto de Bolaño. Lo que pasa es que Bolaño abrió el juego, yo siento. O sea, en vez de cerrarlo, decir, hoy es que yo soy el mejor, ya se acabó. No, abrió el juego. Muchos de nosotros nos formamos como lectores leyendo no solo a Bolaño, sino las recomendaciones que hacía Bolaño. Que Bolaño era un lector impresionante. Entonces, uno descubrió un mundo. Eso era muy interesante. Y cuando tú dices que abrió el juego, ¿lo hizo inconsciente o conscientemente? Yo creo que Bolaño era muy consciente de lo que estaba haciendo. O sea, yo creo que él sabía lo que iba a hacer. Por eso cuando uno lee sus entrevistas, cuando uno lee sus novelas, lo que pasa con Bolaño, que pasaba con Borges, y para mí con los escritores que más me interesan, es que tú lees una novela de él, un libro, y no te quedas en ese libro, sino que ese libro te lleva a otras cosas. O sea, te lleva a otros libros, y a no solo a su obra, sino que... Claro, o sea, por eso te digo, claro, eso es muy interesante. Como lo que pasaba en Chile antes de Bolaño, en muchos sentidos, era que muchos escritores publicaban libros y se encerraban en sí mismos. Les daba miedo decir que estaban leyendo, porque uno podía pensar que estaba plagiando, ¿no? Es una cosa muy tonta, o sea, porque la literatura, en fondo, nadie está inventando nada nuevo en la literatura, uno está releyendo ciertas cosas. Sí, claro, se va transformando ciertos estilos, temáticas. Pero en el fondo lo que uno hace ya lo hizo mucha gente antes. Y además de haber nacido todos o la gran mayoría en los 80, ¿qué características los vinculan como para que uno diga, sí, sabes que aquí hay algo que tiene una fuerza nueva? No sé si en la temática, en la manera de escribir. Me pasó que, hay cierta influencia, obviamente, está Bolaño también, en muchos sentidos, la narrativa norteamericana ha ingresado muy fuerte en Chile y Latinoamérica, es una cosa generacional más grande. Pero lo que me pasó con el grupo de gente que nació en los 80 es que siento yo, al menos en varios de ellos, que han publicado primeros libros que van a resistir, yo creo, el paso del tiempo de alguna u otra forma. O sea, siempre el primer libro uno dice, bueno, uno está tanteando, se puede equivocar. Claro, pero me pasa que, no sé, Juan Pablo Roncón escribió Hermano Siervo, un libro que le fue muy bien, que se ha publicado en distintos países también. El año pasado apareció Reinos de Romina Reyes, que también se han ganado premios, libros que empiezan a circular. Por citarles, Hombres Maravillosos y Vulnerables de Pablo Toro. Hay libros primeros libros que me parece que están muy bien. Digo que no era como una sensación de decir, voy a publicar cualquier cosa, estoy apurado publicando. No, son libros que se nota que hay un proceso, un trabajo, y que muestran creo yo, muchos Chiles, por así decirlo, y eso es muy interesante. Chile es mucho más diverso. Muchos lugares, o sea, no sé, Romina Reyes escribe desde un lugar desde una clase media, desde universitario, muy oscuro. Los personajes de Juan Pablo Roncón son muy melancólicos. Lo de Pablo Toro es mucho más pop. Entonces hay un juego ahí que me parece que es muy interesante, y que lo que estamos esperando en el fondo es saber qué va a pasar con el segundo libro de cada uno de ellos. Claro. Yo espero que todos mantengan el nivel o que se profundicen los mundos que han planteado. En ese sentido, en el cine pasaba como que había un quiebre también, ¿no? El cine de los 90 era uno que abordaba mucho la dictadura, muy político, etcétera.
el de ahora ya precisamente mucho más amplio. ¿Pasa algo similar a la literatura? Yo creo que pasa, sí, yo creo que también tiene que ver con los tiempos, igual, yo creo. Cambios culturales en general. En general, afectan. Y lo interesante de esta generación también en muchos de los libros que están leyendo Chile desde una mirada política nueva, en el fondo también se escribe sobre la dictadura y sobre las consecuencias de la dictadura, pero desde un lugar distinto, porque claro, nacimos en los 80, algunos vivieron un pedazo de la dictadura, otros no, entonces eso te hace mirar desde otro lugar los hechos que han marcado el país. Digo. Sí. Muchos escritores jóvenes hacen referencia o pareciera que tuvieran también influencias de otras artes, digamos. La serie de televisión, por ejemplo, ahora, no sé si será un arte en realidad, pero desde el punto de vista cinematográfico, viene también una influencia por ese lado. ¿Tú también la tienes? Siempre tengo muchos amigos que les encantan las series, amigos escritores, que de hecho que las veían, porque ahora están muy de moda y ahora de hecho se habla del arte. Muchísimo. Yo me acuerdo de que estos hace 10 años atrás ya estaban rayando y decían aquí, o sea, cuando habían sopranos decían aquí está el arte que viene. Yo creo que a muchos de ellos los ha influenciado las series de televisión, el cine. Ajá. Hay algunos autores, por ejemplo, Matías Sayón está muy influenciado por las artes visuales. Hay un juego, el teatro, no sé, pues yo creo que hay una mezcla de cosas que es muy interesante y muy nutritivo para la literatura. En mi caso, la de las series no tengo mucho vínculo. Sí, yeah. En el caso me pasó que antes de terminar Racimo vi True Detective, que encontré que era una obra maestra y que en el fondo además sentí que se parecía, o sea, que lo que yo estaba escribiendo tenía algo que ver con eso. Muchísimo, ¿cierto? Entonces como que dije, wow, y obviamente que uno de ahí roba también muchas cosas, o sea, True Detective, narrativamente hablando, tenía un potencial increíble. Entonces, es interesante ese cruce. Yo creo que la literatura se va enriqueciendo, ¿no? Sí. Es la gracia. ¿Cómo logras tú desarrollar un estilo propio? Que uno diga, ¿sabes qué? Voy a leer a Diego Zúñiga, estoy leyendo su pluma, en definitiva, y me remito también a lo que tú decías respecto al plagio, ¿no? Aquí ya es difícil inventar la rueda, pero de todas maneras van surgiendo cosas que son refrescantes. Sí, es muy inconsciente, yo creo, como que el estilo se va construyendo. Obviamente que hay ciertas temáticas, no sé, pues yo las dos novelas que he publicado tienen que ver con el norte, obviamente que uno lo asocia. Ahora probablemente los libros que vengan no tengan que ver con el norte y haya un quiebre, pero yo creo que la idea de todo escritor en el fondo es ir creando esa voz, esa respiración propia, pero creo que de una manera muy inconsciente tiene que ser, porque si te vas a sentar y decir ya mi estilo es este, no va a salir un desastre así. Sí, y uno podría tender a copiar quizás. Claro, a querer hacer, claro, yo creo que es una búsqueda, además igual en el caso de toda esta gente que nació en los 80 que están publicando sus primeros libros, hay que pensar mucho que son muy jóvenes y que todos estamos buscando recién cosas, estamos tanteando, nadie tiene una voz así como absoluta y tampoco hay una obligación de seguir escribiendo lo mismo que estamos escribiendo, al contrario, me parece que lo interesante es ir buscando y de pronto van a ir repitiéndose ciertas cosas que tú no te das cuenta, pero que un lector sí va a decir, sí, mira, aquí hay algo. Oye, ¿y cómo los ven sus pares, pero los más antiguos, los de más experiencia? ¿Ustedes cómo funciona ese mundo dentro de la literatura? Yo creo que hay mucha buena onda con la generación que nos antecede, que es la de los 70 en el fondo, o sea, Alejandro Zambra, Alejandra Costamaña, la Nona Fernández, Álvaro Izama, escritores que han sido muy generosos con muchos de los escritores que han empezado a publicar sus primeros libros, que nos presentan los libros, digo, no sé, pues hay una también creo que por parte de mi generación también los lee. Sí. O sea, fue muy importante, yo creo, para muchos de nosotros cuando aparece Zambra el 2005, 2006, cuando aparece Izama, uno empieza a encontrar nuevas voces ahí que tú decís, me siento como cercano a eso. Y a releer también a otros más, no sé, Roberto Merino, Marcelo Mellado, son escritores muy importantes, mayores ya, pero que han tenido en general un vínculo como muy amable, porque claro, es tan chico además. Es muy chico, digo, y todos se conocen, entonces creo que en general ha habido mucha generosidad, en general. Oye, Diego, bueno, estábamos con tu trabajo como periodista, tu trabajo como escritor, pero también como editor a través de la editorial Montaserva, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar desde el otro lado? Es muy particular y ha sido muy enriquecedora y en el sentido como de cada libro que sacamos con la editorial es como si yo estuviera publicando un libro o más, de hecho me siento más preocupado de que le vaya bien a ese libro que lo que me puede pasar a mí, digo, si tiene una mala crítica, una buena crítica me generan más cosas probablemente que lo de uno. Es muy interesante ver cómo uno
a partir de una serie de trabajos logra armar un libro de una persona y hacerlo circular y llega a los lectores. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando son las ferias del libro, ir a vender el libro. Digo, yo voy al stand de la editorial y me gusta tener contacto con el lector, verle la cara, claro. saber quién está comprando el libro, por qué llegó al libro, Sí. y eso es muy enriquecedor. Si tú te vas dando cuenta, porque también parece el mundo de la literatura muy chico, lo es, pero también hay una serie de lectores que no tienen que ver con el mundo de la literatura, que llegan, que les interesa leer simplemente, y es muy enriquecedor saber que hay gente que sí, porque le interesa la literatura, digo, en estos momentos. ¿Y es muy difícil la pega? Es complicado porque obviamente frente a las editoriales grandes uno tiene muchas desventajas, somos un equipo muy chiquito, todo se hace muy a pulso. Sí. Nosotros hicimos una inversión personal, somos 3 socios. Y en Chile se lee poco, además. Entonces, y además, claro, son tirajes muy chicos. Digo, si uno vende 500 libros, uno está pero ya así arriba. Digo, ¿me entendí? Sí. Pero por lo mismo, como también es medio precario, dan ganas de hacer más cosas. O sea, y en el fondo, lo que hemos hecho nosotros con la editorial, estamos publicando a gente joven chilena, pero también estamos publicando a escritores latinoamericanos, que nos interesa mucho hacer circular libros. O sea, yo también siento que en estos momentos en Latinoamérica están pasando muchas cosas, tanto como editorialmente. O sea, hay muchos proyectos editoriales más o menos chicas que tienen mucha fuerza, pero también hay muchos escrituras que me interesan, de gente que nació en los 70, en los 80, que aquí a Chile no llegan. Sí. Entonces, de alguna forma nosotros tratamos de ser un puente y descubrir voces que están ahí dando vueltas y que bueno, que lleguen y que la gente descubra un autor que en su país es muy importante, pero que acá no se sabe nada. No sé si uno se da por pagado. Y seguir refrescando en el fondo el mundo literario acá también es con autores de afuera. Oye, Diego, muchas gracias por haber venido a Nuevas Voces. Éxito con tu próximo trabajo, viene un libro de cuentos, ¿no? Viene un libro de cuentos a fines de año. A fin de año. Sí. Ahí vamos a estar atentos, por supuesto, al nuevo trabajo de Diego Zúñiga. Gracias por haber venido, Diego. Gracias por la invitación. Con esta entrevista entonces cerramos esta edición de Nuevas Voces. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en CNN Chile. Sigan con las noticias en nuestro canal. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao.